Hoy yo quiero focalizarme rápidamente en el aspecto del radio de derivación, el radio orgánico, en el lugar donde vamos nosotros a colocar la colmena, qué características tiene que ver. Y el aspecto de la transhumancia, que vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué características tiene que tener ese lugar, ese radio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que asegurarnos cuando colocamos un apiario? Y esto es fundamental para lo convencional también, ¿no? Pero vamos a hacer hincapié en lo orgánico, después vamos a aclarar por qué. Primero que debe haber suficiente vegetación melífera para que la abeja tenga suficiente néctar. Es importante porque si lo colocamos en un lugar donde no hay floración melífera, ¿de qué nos sirve? No va a producir esa colmena. ¿Se entiende? Eso es lógico hasta para lo convencional. Que no debe haber presencia de tratamiento, o sea, de la utilización e implementación de productos de síntesis química. O sea, no va a haber cultivos cerca, por ejemplo, que se apliquen agroquímicos. Porque eso se traslada a la abeja, directamente lo traslada a la colmena y por lo tanto a la miel y a los demás productos de la colmena. Estamos, ¿qué? Contaminando la miel. No tiene que haber presencia de productos químicos y libre de organismos genéticamente modificados. Esto es importante, ¿eh? Después vamos a ver las distancias. Dentro de ese radio, ¿dónde van a estar las producciones con OGM? ¿Dónde van a estar las producciones convencionales? Demás. Debe tener, obviamente, una fuente de agua de calidad y a cantidad y que sea accesible. Eso es importante. Le van a pedir que hagan análisis del agua. Y establece la norma, tiene que estar a 3 kilómetros del apiario de esas zonas de potencial contaminación, o sea, fuentes puntuales de contaminación, centros urbanos. Yo cuando digo fuentes puntuales, por ejemplo, el ejemplo que más doy es el del basural a cielo abierto. Bueno, lejos de centros urbanos a 3 kilómetros, de producción donde haya OGM a 3 kilómetros de distancia. Vamos a tener establecimientos de dos tipos. Aquel que solamente tiene un apiario y un establecimiento fijo, que no hace transhumancia, y aquel que hace transhumancia. O sea que por alguna cuestión, durante alguna época del año, ya sea por una cuestión de capacidad productiva y demás, tiene que trasladar las colmenas de ese apiario a otro lugar. Si hacen transhumancia, los dos establecimientos, los dos campos, tienen que cumplir con el radio de derivación y deben ser declarados al mismo momento, al momento de entrar. Es mucho más complejo. Cuando al momento de entrar, si ustedes ya hacen transhumancia, se declaran los dos lugares y tienen que los dos cumplir con las condiciones de ese radio de derivación. ¿Qué es lo que se recomienda cuando nosotros vamos a darle origen a ese apiario, esa unidad de producción? Siempre tienen que elegir razas que estén adaptadas a la zona. Eso es obvio, una raza fuerte que esté adaptada, porque por ahí se encuentran con una abeja que trae una abeja que no está adaptada y se enferma o produce menos y lleva un montón de inconvenientes. ¿Cómo se puede dar origen? Y a través de colmenas, núcleos o paquetes de origen orgánico. ¿Se puede hacer una casa de enjambre? Sí. Una vez que al momento de ingresar se puede cazar enjambre, pero antes de ingresar, una vez que ingresan en transición, ya la casa de enjambre se puede llegar a permitir, pero un 10% está reposición, pero tiene que estar debidamente declarado, es mucho más complicado. Una vez que uno ingresa a un apiario en transición orgánica, todo lo que pasa en ese apiario tiene que ser orgánico, tiene que mantener esa calidad. Lo mismo que si ustedes ya tienen un apiario en transición orgánica, un grupo de colmenas, y quieren traer colmenas nuevas. La única manera que ingresen al mismo momento es que esas colmenas sean certificadas orgánicas. Si no, es imposible que las puedan colocar en el mismo apiario. ¿Por qué? Porque estaríamos trayendo una colmena convencional que contaminaría lo que ya es orgánico o que está en transición a ser orgánico. ¿Se entiende? Siempre se trata de cuidar y proteger las colmenas, la calidad. Por eso hay que tener en cuenta todo lo que vamos a traer de afuera. Hay que ser muy restrictivos con eso. Y los lazaretos, que es el área, digamos, donde yo voy a tratar mis colmenas si se enferman, ojo con esto, puede pasar que yo tenga mi apiario orgánico o en transición, vamos a hablar de transición orgánica, y se me enfermen X cantidad de colmenas. Y yo mediante la cura orgánica no lo puedo llevar, no las puedo curar. Y tengo que sí o sí aplicar productos de síntesis química. ¿Qué hay que hacer? Aislar la colmena en un lazareto, tratarla, pero esa colmena se aísla en un lazareto que esté a 3 kilómetros de ese apiario orgánico y vuelven a entrar en transición aparte, en otro apiario. Es como que pierden la transición y empiezan de nuevo esas colmenas. Por eso es muy importante que el apicultor cuide la colmena. Tiene que estar todo el tiempo controlándola y evitar que contraiga enfermedades por mal manejo, por intromisión de agentes externos que estén contaminando la zona. Es muy restrictivo. Y el apicultor orgánico es muy controlador y cuidador de su producto. Porque es lógico, conlleva un esfuerzo muy grande y quiere conservar esa calidad. Y es muy fácil perderla.
Hacemos de cuenta que este es el apiario, en este punto. Tenemos 3 kilómetros a la redonda del apiario y acá vamos a establecer dos franjas. Una primera área que es el primer kilómetro y medio alrededor del apiario y una segunda área que es el segundo kilómetro y medio para completar los 3 kilómetros al radio. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este primer kilómetro y medio? ¿Qué es lo que puede convivir o coexistir con nuestro apiario? Aquellas producciones que sean orgánicas, o sea, puede convivir en un cultivo, estar cerca de un cultivo que es orgánico certificado, por ejemplo, un cultivo, digo cultivo como un ejemplo. O producciones de bajo impacto ambiental, pero generalmente que sean orgánicos, el primer kilómetro y medio sí puede convivir nuestro apiario. Tiene que ser orgánico certificado. Tiene que presentarle el certificado, no que te digan que no, porque es natural y... No. Tiene que ser orgánico lo que conviva en ese primer kilómetro y medio. En esta segunda franja, a partir de este primer kilómetro y medio, nos vamos a encontrar que sí puede convivir con una producción más convencional que no tenga presencia de organismos genéticamente modificados, o sea, que no tenga presencia de OGM, y de bajo impacto ambiental. ¿Por qué de bajo impacto ambiental? Para evitar el uso de glifosato o de algún otro agroquímico que es contaminante y nocivo para la colmena. Y recién, después de los 3 kilómetros de este radio, ahí sí puede haber cultivos con presencia de OGM, por ejemplo, un cultivo de soja. Puede haber presencia de grandes centros urbanos y de fuentes puntuales de contaminación como una fábrica o un parque industrial o un basural a cielo abierto. Esa es la idea. Esto es lo que la norma restringe como radio orgánico, el radio de libación. ¿Qué es lo que debe haber dentro de ese radio de libación de la abeja, que son los 3 kilómetros alrededor del apiario? Yo quería ver con esto es cómo uno puede hacer una aproximación desde su casa, con una herramienta bien simple, es tomar los datos con el GPS y va uno al Google Maps o al Google Earth, carga los datos y puede ver dónde está su apiario y con la reglita puede medir qué es lo que tiene alrededor, ir viendo lo que tiene alrededor. Es para hacer un primer diagnóstico para ver. Después lo que hace el INTA, el INTA tiene software, sistema de información geográfico más específicos, más desarrollado, donde puede ver con mayor exactitud y con más precisión qué es lo que tenemos alrededor de la piel, qué tipo de cultivo, de qué, en qué condición. Después usted tiene que presentar a la certificadora un plano catastral y ese radio de libación, ver qué tienen bien, ahí no se alcanza a ver bien, pero que hay a los 3 kilómetros alrededor del apiario, qué es lo que tenemos en toda esa área. Lo que hace la certificadora, si lo considera que es dudoso, puede pedir un informe o mandar a inspeccionar qué actividad tenemos alrededor porque ve algo sospechoso, ve algo que no le cierra, para ver qué es. En la norma 374 se establece el periodo de conversión para la apicultura convencional hacia la apicultura orgánica. Se establece un lapso de 12 meses, o sea, de un año, para convertir el productor que viene de la producción convencional todas sus colmenas a colmenas orgánicas. Al iniciar el periodo de transición, ese periodo de conversión, mejor dicho, hay que sustituir la cera de tus colmenas orgánicas, de tus colmenas convencionales, perdón, por cera orgánica certificada. Eso es lo que la norma establece. Aún así, en el caso de que no haya disponibilidad en el mercado de cera orgánica certificada, se puede implementar cera convencional que sea trazable, de calidad, sin la presencia de ningún tipo de aditivo o de sustancias contaminantes. Y en el caso de su propia cera, si tenemos una cera de calidad que se pueda justificar, cera procedente de los opérculos. Bien, para el caso de aquellas colmenas que fueron tratadas en un lazareto y fueron aisladas, tratadas en un lazareto, esas colmenas no pueden ser incorporadas nuevamente a ese apiario una vez que está en transición. Ingresarían en otro apiario y iniciarían un nuevo periodo de transición de un año. Asimismo, en el caso de los 12 meses que dura el periodo de la transición, de la conversión a orgánico, no se puede pedir ningún acortamiento, pero sí se puede extender. Eso se puede deber a que no se haya cumplido, una vez que haya finalizado el periodo, no se haya cumplido con puntos importantes de la norma, por lo cual, debido a los antecedentes que posee la certificadora, se deberá extender dicho periodo. Con respecto a los materiales inertes, ¿qué es lo que nos establece la norma? Dice, los materiales inertes utilizados para la construcción y mantenimiento de la colmena deberán ser naturales y no contaminantes. O sea, no están permitidos los productos de síntesis química ni pinturas que contengan plomo. Y sí se permite el revestimiento, lo que mencionábamos antes, con aceites vegetales. En cuanto al punto de la alimentación, es necesario dejar suficiente reserva de miel en la colmena. En caso de que sea necesario alimentar de manera artificial, lo que se debe hacer es informar a la certificadora y se puede implementar azúcar orgánica certificada para elaborar el jarabe para alimentar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de manejo sanitario en la colmena? Que todas las prácticas están dirigidas a lo que es la prevención.
Esto que involucra una revisión periódica y la identificación individual de las colmenas y los registros sanitarios correspondientes. ¿Cuáles son los productos autorizados para desinfectar dentro de la colmena? El tratamiento térmico, o sea, mediante calor, la implementación de cal y calviva, el hipoclorito de sodio. Bueno, las enfermedades de la colmena se dan por la interacción entre el ambiente y las condiciones, la característica que posee el huésped. Dentro del ambiente nosotros vamos a encontrar contaminación, o sea, en la calidad del aire y el agua. Estamos hablando en general, ¿eh? Vamos a encontrar vectores, también de la relación de oferta de néctar y polen, y el clima, factores que intervienen a la hora de la proliferación de enfermedades. Y ese punto último es importante, la proximidad que hay entre colmenas. Cuando hay hacinamiento de muchas colmenas, lo que más comúnmente uno ve es la proliferación de la varroasis. ¿Cuáles son las más conocidas? Las que son de nivel bacteriana, como la loca americana o la europea. Las que son producto de un parásito, como la varroa, que es la varroasis o la nocemosis. Las micóticas, como la ascosphaerosis. Y de origen viral, parálisis crónica y aguda, scarbrood, celdas reales negras. Son todas afecciones que se producen por origen de un virus. Generalmente más se dan, obviamente, varroasis, en algunos casos nocemosis y la más peligrosa, loque. Si el porcentaje es muy bajo de varroa en la colmena, es probable que naturalmente la misma colonia vaya regulando ese porcentaje y no amerita lo que hablábamos del tema de la cura, no amerita la aplicación de productos. Para el monitoreo, el método del frasco. Colocar en un frasco una solución de agua y alcohol. Tenés que tener además como elemento el doble tamiz, que es lo que se muestra ahí abajo, donde uno va a quedar retenida la abeja y en otro el ácaro. La idea es tomar 100 abejas en el frasco y se tamiza. De esa manera, o sea, el alcohol mata, la afloja, la desprende, el parásito, el ácaro, y va a quedar retenido en un primer tamiz la abeja y luego en el segundo tamiz lo que es el ácaro. De esta manera uno va a contar la cantidad de abejas que tiene en un tamiz y la cantidad de ácaros, y de la relación entre ácaro y abeja saca el porcentaje de infectación. Vamos a tener en cuenta en qué momento se debe aplicar la cura. Hay dos opciones. Esta primera opción plantea la aplicación en una primavera temprana, ahí lo marca más o menos en septiembre, octubre, y una segunda aplicación post cosecha, más o menos en abril, marzo, abril. Esa es una primera alternativa. La siguiente, que establece una aplicación post cosecha y otra en el otoño tardío. Sí, para el orgánico, obviamente, productos de síntesis orgánica. Ácido oxálico, fórmico, láctico, el timol, son aceites esenciales.